Hola a todos, bienvenidos a esta segunda sesión que tenemos de Construyendo la Confianza con apoyo de CAFAM. Vamos a dar 2 minutos para que terminen de unirse las personas que están inscritas en esta segunda sesión y damos inicio. Muchas gracias por la puntualidad. Listo, bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión para optimizar el tiempo, para que tengamos la posibilidad de participar con las inquietudes que se presenten. Entonces, quien les habla, pues Cielo Murcia, la directora de Recursos Humanos y Gestión Interna. Estamos haciendo la entrega de los resultados de esta sesión que estamos llevando a cabo, que es Construyendo Confianza. Y bueno, vamos a estar con el apoyo de CAFAM. Cristian, quien nos acompaña en esta oportunidad nuevamente, para quienes ya lo habían eh, visto en la anterior sesión. Queremos que esta sesión sea productiva y beneficiosa para ambas partes. Vamos a hablar de los canales de comunicación, queremos que los fortalezcamos, que sea un proceso para que, como lo dice la palabra, construyamos conjuntamente, que no sea una construcción más de un lado que del otro, sino que todos podamos aportarle a la confianza que tanto la necesitamos para llevar a cabo nuestros procesos y pues que sean muy benéficos. Cristian, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí y bueno, la palabra es tuya. Gracias, Cielo, por la apertura. Un saludo cordial para todos los presentes. Gracias por aceptar la invitación para participar de este espacio, para participar también del proceso que desarrollamos con la medición de confianza. La idea es que en este espacio, digamos que vamos a abordar la temática de la siguiente forma. Les voy a contar sobre cómo fue el proceso, digamos que cómo es el proceso que se tiene estructurado en la empresa con el tema de confianza. Vamos a enseñar los datos de la medición, digamos que parte de ir construyendo esa confianza, digamos que se promueve de ese aspecto. A veces este tipo de ejercicios, como mediciones, como temas de percepción, ya sean este tema de confianza, comunicación, clima, bienestar, generalmente los resultados quedan en talento humano y en la gerencia, conocimiento de talento humano y la gerencia, pero culturalmente o más bien cotidianamente no se comparten con los colaboradores. Generalmente esos datos no se comparten. Parte de este ejercicio, y como estamos hablando de confianza, es tener esa transparencia también, en poderles contar a ustedes qué encontramos a partir de las respuestas que cada uno de los participantes nos dio, cada uno de ustedes, y sobre esos resultados generar unas reflexiones, unas recomendaciones de cómo podría ser más dinámico esa construcción de confianza dentro de la organización, ¿vale? Entonces así vamos a llevar el tema. Entonces lo primero que tiene que ver con el proceso. Este era el proceso que planteábamos para confianza, para este ejercicio.
Dentro de este primer, digamos, dentro de este proceso se contemplaba una primera parte que tenía que ver con el reconocimiento, ¿sí? Cuando uno quiere, digamos, cuando uno necesita que algo mejore, siempre van a existir unas brechas para uno alcanzar un punto ideal o una condición ideal. Para poder identificar esas brechas de lo actual a esa condición ideal, es importante hacer estos ejercicios de reconocimiento. En este caso, una evaluación o un diagnóstico que se hizo de percepción, ¿vale? Entonces, en este ejercicio que hicimos de percepción, pues vamos a poder reconocer unas variables que a percepción de las personas tienen una valoración alta y otras que pueden tener una valoración baja o una valoración media, por así decirlo. Lo ideal es que a partir de ese ejercicio podamos seleccionar las variables que son más sensibles, ¿sí? Si bien todo es importante, para poder dinamizar un plan de acción o poder dinamizar acciones, se tienen que definir prioridades. En este caso, las prioridades pasan por las variables que tuvieron una mayor sensibilidad a partir de la percepción de los integrantes de la organización. Entonces, esa es la segunda parte. En proyectar es un poco las recomendaciones sobre qué dinámicas se tienen que empezar a dar tanto en el sistema como en las personas para que se construya confianza. Y parte de ese ejercicio de construir de manera conjunta es que ustedes conozcan qué se encontró en el proceso, ¿sí? Entonces, estamos, digamos, en esta parte 4, donde vamos a presentar los resultados a todos los miembros de la organización, ¿sí? Entonces, se generaron dos sesiones de trabajo. Hace poco abordamos la primera. Esta sesión es igual. La idea es contarles a ustedes qué encontramos y poder atender de pronto requerimientos o preguntas que ustedes hagan frente a esas situaciones, ¿vale? Entonces, lo primero es reconocer. Frente a ese reconocimiento, planteamos un proceso de percepción que contenía unas variables. Esas variables, dentro de ese diagnóstico o esa encuesta que ustedes respondieron, tenían una estructura, ¿sí? No estaban sueltas, no son variables sueltas, tienen una estructura, ¿sí? Obedecen a unos pilares. En este caso, 3 pilares que son credibilidad, confiabilidad y coherencia. Dentro de credibilidad estaban 2 variables que tienen que ver con la competencia y los principios éticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la credibilidad se construye a partir de eso, ¿sí? La credibilidad, digamos que es un constructo que se construye a partir de la sensación que deja el proceso, la tarea, un servicio que yo presto, ¿sí? Eso va construyendo una credibilidad. Y esa credibilidad tiene que ver con la competencia, haciendo referencia a la capacidad que se tiene para atender o para dar respuesta, a la experiencia que se soporta en el ejercicio de eso, que tiene que ver con la calidad de lo que se presta, la tarea que se desempeña. Y el principio ético es que las cosas tienen un sentido del por qué se hacen, ¿sí? No se hacen porque sí, se hacen porque obedecen a unos digamos, a un sentido, a una holística, digamos, dentro de las organizaciones, ¿sí? Generalmente están asociados a prestar un servicio eh, con calidad humana, con un grado de excelencia técnica, y eso está, digamos, asociado a la capacidad y al profesionalismo que tienen los integrantes de la organización para moverse en función de eso frente al desarrollo de las tareas. Por eso digamos que estos 2 variables son importantes frente a la credibilidad. Respecto a la confiabilidad, encontramos otra serie de variables que están asociadas al sistema y a las personas. Digamos, dentro de estas variables hay unas que están más vinculadas a sistema y hay otras que están más vinculadas a personas. Cuando hablamos de sistema, hablamos del conglomerado, hablamos de todo. Hablamos de esos pilares que de alguna manera soportan a la organización, donde aparecen los procesos, las normas, las políticas, toda esta parte aparece, los espacios que se promueven en la organización, esto hace parte del sistema. Y hay otras cosas en las que hablamos de personas, ¿sí? Porque finalmente la organización la integran es personas. Talento humano son personas, en la operación hay personas, en la alta gerencia son personas, ¿sí? Es un ejercicio de personas. Entonces hay cosas que se tienen que dinamizar dependiendo también de ese punto. O se dinamizan por el sistema o se dinamizan desde la acción de cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces en la confiabilidad aparece la transparencia en la información, las relaciones y trabajo en equipo, el manejo del error, la preocupación por las personas. En la parte de coherencia, donde están concentradas variables más de sistema, aparece la coherencia de los líderes, la retroalimentación, los procedimientos claros, las normas y políticas y el manejo del conflicto, ¿vale?
Así estaba compuesta este ejercicio de medición que ustedes muy amablemente aceptaron la invitación de diligenciar. Entonces, ¿cómo se evaluaban, digamos, estos parámetros o estas variables? Cuando se evalúan temas de percepción, generalmente no es fácil clasificarlos como blanco, como negro, como sí o como no. No son tan fáciles de evaluar de esa manera, porque puede que yo frente a una situación crea que a veces ocurre y a veces diga no, a veces no ocurre. Entonces, por eso generamos una escala, ¿sí? Para tener una mejor valoración. Esa escala en plataforma está enumerada de 1 a 7, pero ya para fines, digamos, de los resultados técnicos, digamos, del manejo de la información, esa escala de 1 a 7 fue convertida a una escala de bajos y altos, ¿sí? Para poder tener una medición en unos gradientes. Entonces, el 1 tiene una ponderación en los resultados de -3, el 2 es -2, el 3 es -1, el 4 es 0, el 5 es 1, el 6 es 2 y el 7 es 3, ¿vale? La información se manejó con toda la transparencia. Lo único es que para poder hacer los resultados, poderlos graficar y sustentar en esta escala de bajos, pues había que se tenía que hacer la conversión, ¿vale? Y la plataforma no tenía, digamos, el mecanismo para poder generar los números negativos. Por eso, digamos, que se operó de esa manera. Esta parte de la ficha técnica, que es muy sensible en este tipo de estudios, ¿sí? Esto, digamos, le da un carácter técnico a la evaluación, al diagnóstico. ¿Qué pasa? Que a veces se generan este tipo de estudios dentro de las empresas, pero a veces la participación es muy baja, entonces 10, 15, 20 personas no representan al conglomerado, no representan al total de la población, no es representativo. En este caso, vemos que este ejercicio que hicimos nosotros de percepción tiene una muy buena representatividad porque una aceptación importante para participar y en eso digamos que hay que agradecer porque a veces este tema, participar de este ejercicio, no, la gente no lo ve tan chévere, entonces casi no participa, pero eso castiga un poco la calidad de la información. En este caso tenemos una muy buena información de un universo de 160 colaboradores, que era el universo que se tenía contemplado al momento de empezar a realizar el estudio. Tuvimos una participación de 124 colaboradores. Ese dato de 124, digamos que se traduce en que la confiabilidad de la información es alta, está sobre un 95%, y el margen de error es bajo, es un margen de error sobre 4.2. Generalmente lo aceptado, lo recomendado para este tipo de estudios de percepción es que el error no supere el 10%, ¿sí? Que oscile entre el 3 y el 5%. Es un poco la medida técnica estadísticamente para que este tipo de ejercicios garanticen una representatividad de la población. Eso por un lado como primer parámetro frente a la cantidad de personas que deben de participar en este ejercicio. Lo otro tiene que ver con lo siguiente, que es que el carácter de la medición sea aleatorio, es decir, que no hayan sesgos de cómo se recolecta la información. ¿Por qué? Porque a veces pueden darse. Entonces, como tengo una buena relación con un área, entonces solo le pregunto a esa área y a las demás las dejo por fuera. Eso se puede dar a veces, ¿sí? En este caso no, en este caso todas las áreas tenían, todos los integrantes estaban invitados a participar, todos podían, digamos, participar del ejercicio. Algunos lo hicieron, otros no, por las razones que tengan, pero al final, digamos que tuvimos una muy buena representatividad y también un carácter aleatorio que le da calidad y que suma, digamos, al proceso frente a la información. Entonces aquí podemos ver que el área de outsourcing participaron un grueso importante de personas, 43%, de consultoría también tuvimos participación, del área financiera y administrativa, tecnología y desarrollo, soporte técnico, recursos humanos, base, pyme, comercial, marketing, es decir, tenemos respuestas de todas las áreas y eso es importante porque es importante conocer cómo están las dinámicas en el global de la organización, no en un área puntual. Este es un tema de la empresa y se tiene que ver como un todo. Frente al nivel jerárquico, hay una composición, 88% quienes no son directivos y hay un 12% de participación directiva. Eso también es importante porque a veces hay una participación únicamente de una parte de la operación y se deja por fuera generalmente a esta parte que tiene que ver con la dirección. Y es importante porque todos somos, digamos, integrantes de esta organización, entonces es importante la percepción de todos.
Y frente a esta parte de antigüedad en la compañía, ese es un dato que también es sensible. ¿Por qué? Porque como esto es un tema de percepción, aquí lo que podemos ver es que el 85% de quienes participaron son personas que ya llevan más de un año vinculadas a la empresa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque como es un tema de percepción, no es lo mismo una persona que ha tenido el tiempo de conocer los procesos en la organización, que conoce muy bien su proceso y que adicional conoce cómo funcionan otras dinámicas dentro de otros procesos de la empresa, a alguien que lleva muy poco en la organización y al momento de entrar a juzgar o de valorar cosas, valora más desde el desconocimiento que desde lo que conoce, ¿sí? Porque puede ser más lo que desconoce la empresa que lo que ha podido conocer en el poco tiempo que lleva, ¿sí? Entonces, por eso es importante también esta parte, donde uno dice, no, pues esta percepción, digamos que está sustentada en una mayoría que conoce de lo que se está hablando en la empresa, ¿vale? Entonces, eso es importante. Ahora bien, vamos a entrar a los resultados de la medición. Entonces, frente a estos resultados, lo primero es verlo por ejes. Vamos a ir haciendo el zoom para ir viendo, digamos, el detallado. Pero primero viéndolo por ejes. Y frente a esta escala semaforizada que está en la parte inferior, lo que podemos ver es que la percepción general es favorable, ¿sí? Es una percepción favorable. Hay unos temas que dentro de estos ejes son más sensibles que otros. Sin embargo, la percepción es favorable y eso es positivo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que también invita y también reta a que se tienen que seguir creciendo frente a este tema de confianza, que hay muchas cosas por hacer, pero también sustenta de que hay, digamos que no arrancamos tan mal, digamos que hay una buena base que se ha venido construyendo y que claramente es perfectible y se puede seguir creciendo en ello, pero es favorable, digamos, al final. ¿Qué pasa? Que dentro de esta escala, cuando uno ve lo favorable, uno ve que está valorado de 1 a 3, y uno la media que encuentra acá es que está credibilidad sobre el 1,4, confiabilidad sobre el 1,2, coherencia sobre el 1,6. Entonces, sí es favorable, pero no es deseable. Y lo importante, digamos, y un poco la meta que tienen todas las organizaciones es llegar a ese punto, a que las cosas sean lo deseable, ¿sí? A ese ideal, a ese punto ideal. Por eso era importante hacer este ejercicio, porque a partir de este ejercicio, la empresa y ustedes también como colaboradores van a poder identificar dónde están esas brechas más sensibles, que son las que están de alguna manera impidiendo que estemos sobre un 3, sobre un 2,5, ¿sí? Que nos acerque, digamos, entre más estemos cercanos al 3, es mucho mejor, ¿vale? Y más retirados de lo negativo, claramente, ¿vale? Entonces, ahora bien, estos son los resultados por eje y aquí están los resultados por variables. Estas son las variables que están contenidas dentro de esos tres grandes ejes. Entonces, cuando ya uno empieza a hacer el zoom, se empieza a dar cuenta que sí, que hay unos temas favorables, pero que hay unos temas dentro de esa favorabilidad que tienen una sensibilidad, que son más sensibles que otros. Entonces aquí uno ve este amarillo que tiene que ver con preocupación por las personas, donde tiene un 0,72, es decir, está en ese punto neutral, ¿sí? Y comienza uno a ver otras variables como competencia, que aparece con 1,07, que a pesar de estar en un parámetro de favorabilidad, es una favorabilidad baja, por así decirlo, ¿sí? No está hacia la favorabilidad alta o hacia el deseable en esta parte, comparado con otros como principios éticos, que están en 1,53, tiene una percepción más alta. Transparencia en la información, 1,18, también tiene una sensibilidad. Las relaciones y trabajo en equipo, 1,23, también tienen un grado de sensibilidad más alto. Y el otro es la parte de coherencia de los líderes, 1,31. Esas son, junto al amarillo, las variables más sensibles que se valoraron dentro del proceso. Entonces, cuando uno invita a que se tome acción, la idea es que se prioricen esas variables pivote, porque cuando se tocan las variables pivote, generalmente se afectan positivamente otras que están conexas o que están relacionadas porque todo esto está relacionado, ¿sí? Si bien todo es importante, pues hay que definir una línea de trabajo, una línea de acciones. En este caso, la sugerencia es empezar por lo que tiene una percepción más sensible o más vinculada a lo neutral o hacia lo desfavorable, entendiendo que todo es favorable, pero entendiendo que también hay unos temas que son más sensibles que otros, ¿vale? Ahora bien, ya empezamos aquí a hacer el zoom dentro de cada variable, cómo estaba compuesta. Entonces, el tema de credibilidad, que era el eje o pilar, estaba compuesta de dos variables: competencia
y sólidos principios éticos, son los que construyen este pilar. En competencia hacíamos referencia al nivel de experiencia y conocimiento que se tiene para desarrollar las funciones. Ese nivel de experiencia y conocimiento tiene que ser suficiente. ¿Y suficiente para qué? Suficiente para cada vez, digamos, ser más asertivos en lo que se hace, disminuir el margen de errores que se presentan, o lo que diariamente se llaman reprocesos dentro de esos procesos, para que sea cada vez más mínimo esos reprocesos y cuando se presenten, se controlen y se manejen de una manera ágil. Y eso lo da la capacidad que se va adquiriendo frente a la tarea. ¿Y eso qué lo da? Lo da el conocimiento, lo da la formación, lo da también la experiencia, ¿sí? Entonces es importante esa parte y tiene una valoración, digamos, sensible de 107. Respecto a los sólidos principios éticos, aparecen los valores fundamentales, que esos valores se vivencien. ¿Qué pasa con esto? No sé, aquí una reflexión al respecto. Generalmente las organizaciones tienen unos valores, todas las empresas tienen sus valores corporativos o valores institucionales o valores organizacionales o valores empresariales. ¿Cuál es la dificultad? No es que los tengan o no los tengan, por ahí no pasa el tema, porque yo estoy seguro que todas las organizaciones los tienen. Generalmente lo que ocurre es que esos valores se quedan plasmados en un papel, ¿sí? En un manual, en una cartelera, en la página web, en el apartado de nosotros, se quedan ahí los valores, pero en las relaciones que sean en el día a día, esos valores no están representados. ¿Por qué? Porque hay valores como el trabajo en equipo, como la solidaridad, como el respeto, como la integridad, temas como la competitividad. Y cuando se ven las interacciones del día a día, a veces no se reflejan esos valores aquí. A veces nos cuesta trabajar en equipo, a veces no somos solidarios, pensamos únicamente en el trabajo de nosotros, en lo que nos corresponde, y si al resto les va mal, pues que miren qué hacen, ¿sí? Entonces, esa no es la idea. Esos valores de alguna manera están allí y en una organización se contemplan porque son los que permiten que haya esa interacción en el día a día. De alguna manera alinean esa interacción, garantizan que haya una sana convivencia al interior del entorno laboral y que al final ese buen convivir permita que los resultados se den de manera armónica, ¿sí? Entonces, por eso es importante que eso se vivencie. Hay una valoración buena comparado con el tema de competencia, es la más alta, digamos, de este pilar, y está acompañada por otro tema que tiene que ver con la promesa de servicio, y es que en la organización se esmeran, o nos esmeramos, por dar un buen servicio a nuestros clientes, ¿sí? Esta parte también hace, digamos que hace mucha mella en el tema de credibilidad, ¿sí? Que tiene que ver con ese alto sentido o alto estándar de servicio que todas las organizaciones se promueven, porque podemos tener la capacidad técnica, la experiencia, pero si eso no lo transmitimos al cliente, pues no pasa nada. Podemos tener mucha experiencia, mucha capacidad, pero si eso no se transmite al cliente, pues el cliente no lo percibe y eso va afectando un tema que tiene que ver con la reputación, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esa parte, que se trabaje desde lo técnico, pero también desde esa parte blanda, ¿sí? Esa capacidad de trabajar en equipo, esa capacidad de escucha, esa capacidad de compromiso, esa motivación frente a lo que se hace, la pasión, las ganas que se ponen cuando se hace algo. Eso se tiene que dar porque eso se refleja cuando se lleva un servicio a un cliente, ¿vale? Por eso digamos que es tan importante esta parte. Y tiene una buena valoración. En el eje de confiabilidad, aquí hay más variables. Aquí aparece transparencia en la información, que hace referencia a dos temas. La información es compartida en todos los niveles de la organización y en la organización se permite la expresión abierta, respetuosa y equitativa. Entonces, cuando uno ve acá, identifica frente a este tema, esta subvariable, por así decirlo, que tiene que ver con la información es compartida en todos los niveles, que está baja, ¿sí? Está en 1.11, baja. Es favorable, pero está baja. ¿Qué pasa con este tema de la información? Y esto es una dificultad que tienen muchas organizaciones, ¿sí? Cuando se tienen distintas estructuras en las empresas. Y es que a veces eso que se plantea en la parte gerencial, en la alta gerencia, que tiene que ver con el marco estratégico, con la misión, con la visión, con los objetivos que se ha trazado la compañía, con la estrategia de cómo vamos a llegar desde el operativo a alcanzar esas metas estratégicas, con esas metas, digamos, esas metas planeadas.
a veces esa información no aterriza a todas las unidades, a todas las personas, y a veces hay cierta desconexión de las personas respecto a lo que hacen, cómo está alineado con esa visión que se está planteando arriba, ¿sí? Entonces uno siente que está en el día a día haciendo algo, pero hay una desconexión un poco, como frente al propósito de eso que yo hago, cómo está alineado, por ese tema que a veces se da de un corto en la comunicación. A veces esa comunicación que tiene que fluir de arriba hacia abajo no se está dando bien, ¿sí? Pero también a veces pasa que la comunicación que se tiene que dar de abajo hacia arriba tampoco está funcionando bien. ¿Por qué? Porque quienes están en el proceso, en el día a día, son quienes reciben generalmente las objeciones o las recomendaciones o felicitaciones de un cliente, es el que percibe las necesidades de un proceso o las oportunidades que puede tener ese proceso. Y si esa persona no transmite eso hacia arriba, pues no se van a poder tomar decisiones al respecto o correctivos que se necesiten para dinamizar ese proceso. Entonces, esa comunicación se tiene que dar de arriba hacia abajo, se tiene que dar de abajo hacia arriba. Entonces, en esa parte, los líderes juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente esa información que viene de arriba se canaliza a través de los líderes y esa es la forma como llega a los equipos de trabajo, como llega, digamos, a la operación del día a día. Y también esas recomendaciones que se hacen dentro del equipo, el canal para que eso suba arriba, a la gerencia donde se toman decisiones, también se da a través de un líder, ¿sí? Porque ese es el conducto que hay, ¿sí? Regular siempre en las organizaciones, la forma como tiene que fluir la comunicación. Pero a veces eso no se da. A veces uno se termina enterando en el día a día de las cosas importantes es a través de un compañero, ¿sí? Y no debería ser. No debería ser. Los canales se tienen que ajustar porque para eso están y eso hace parte del sistema, ¿sí? Y eso se tiene que dar y se tiene que utilizar. Lo que pasa es que muchas veces se genera una dinámica en el día a día donde se tiene el canal pero nunca se utiliza. Siempre se termina dando desde más desde la informalidad y esa informalidad produce desconfianza, ¿sí? Es un hábito, un comportamiento que produce desconfianza, ¿sí? Entonces, esa parte sensible es una parte que se puede, digamos, que se debe empezar a trabajar. Relaciones y trabajo en equipo. Se promueve la colaboración entre los integrantes de la organización. 1,74. Muy buena, digamos, la valoración allí. Pero esta otra afecta aquí el promedio. Las oportunidades son iguales para todos los integrantes de la organización. 0,72. ¿Qué interpreta uno cuando ve un verde, cuando ve un amarillo y cuando ve un rojo? Cuando uno ve un verde, es que son muchas las personas quienes están coincidiendo con que eso se está dando en la organización, con que se está dando un buen hábito en la organización frente a un tema. Cuando uno ve un amarillo, lo que encuentra es como cierta polarización. Personas que sienten que sí hay oportunidades en la empresa y otras personas que sienten que no, que las oportunidades son por unos pocos, ¿sí? Entonces se genera un poco ese desbalance allí. Seguramente la organización ha venido construyendo esos espacios. Siempre estará, digamos, abierta a poder seguir mejorando en eso. ¿Qué pasa? Que generalmente todo lo que está relacionado con las oportunidades, sobre todo vinculándolo al crecimiento, al desarrollo de las personas, los planes de movilidad, los planes de sucesión, ese tipo de cosas, tienen unas afectaciones también respecto a unas variables que son externas, ¿sí? Que normalmente están muy sujetas al mercado y a cómo la organización se mueve en eso. Eso tiene una afectación fuerte en esos planes de movilidad que tienen las organizaciones a su interior. A veces no es tan fácil de ajustarlos, generalmente tienen unos parámetros y esos parámetros se van volviendo un filtro para poder definir quién puede estar allí y quién no, es decir, quién accede y quién no accede. A veces pasa que no estamos de acuerdo con esos parámetros, ¿sí? Y vemos como unos condicionantes como que nos dificultan a algunos poder llegar allá y otros tienen esas, digamos que sí cumplen con esos parámetros, entonces lo logran. Eso genera esas situaciones. Pero esa es una parte que, digamos que se tiene que ir dando de a poco, ¿sí? Seguramente la organización a partir también de esa visión que tiene de medio y largo plazo, está previendo estas situaciones para que esos canales o esos procesos o esos mecanismos sean lo más transparente para todos, que todos digamos que puedan tener esas oportunidades, que lo vean como con ese grado equitativo, ¿vale?
Respecto al manejo del error, admitimos abiertamente los errores para generar planes de prevención, corrección y mejora. Tiene una valoración importante, 1,63. La corrección de los errores es más importante que buscar culpables. Tiene una ponderación, sin embargo, puede mejorar. Es que a veces la conversación se da más sobre personas que sobre procesos. Y eso no está bien. La conversación se tiene que dar sobre los procesos, porque finalmente, digamos que como personas, como seres humanos, no somos perfectos, ¿sí? Lo que puede ser perfectible es el proceso. Eso sí puede mejorar, ¿sí? Desde lo técnico. Entonces, la invitación es a que el error se concerta desde esa parte, de cómo se resuelve una situación para que luego deje de ocurrir o para que su grado de frecuencia con el que ocurre empiece a disminuir, ¿vale? Entonces, es como la recomendación para que esto sea más dinámico, ese manejo del error. Y preocupación por las personas es el tema más sensible, de acuerdo a la percepción que de todos ustedes. La organización percibe al trabajador como un ser humano integral, 0,69, y en la organización se promueve el bienestar integral como un valor de la cultura organizacional. Esta parte está muy vinculada al sistema y la recomendación acá para todos los integrantes y para la empresa en general es que se tiene que seguir fortaleciendo esas estrategias que tienen que ver con el bienestar, donde se promueve el equilibrio, entender que bien estamos en el trabajo, antes de trabajadores somos personas todos acá, y se tiene que promover ese equilibrio entre la vida laboral con esa vida personal y familiar. Ese es un ejercicio que estoy seguro que ya se ha venido, digamos, dinamizando desde el talento humano. Generalmente se coordina desde allí ese tipo de estrategias. Lo que pasa es que hay que entender también la situación actual, ¿no? Y no es tan fácil, ¿sí? Ese tema de la pandemia, de la situación, por ejemplo, ahorita del orden público, todo ese tipo de situaciones afectan, siempre afectan a las organizaciones. Y generalmente los programas que resultan más perjudicados frente a ese tipo de situaciones tienen que ver con esta parte de bienestar, tienen que ver con ese tipo de espacios. Vemos que generalmente se empiezan a ajustar, ¿sí? Eh, Porque todo se centra en garantizar la operación, en garantizar la supervivencia, digamos, de una organización. Por ejemplo, todos los esfuerzos se centran por allí, ¿sí? Y a veces se deja de lado a las actividades, las celebraciones, cierto tipo de cosas que son importantes porque permiten equilibrar, hacer ese balance entre el trabajo, pero también con, con, con el sentir, con la motivación de las personas. Entonces, seguramente este tema también se va a seguir dinamizando y la recomendación es que así sea en la medida de lo posible, eh, también entendiendo la situación actual, pero dinamizando de a poco mecanismos que permitan que haya esa nivelación o ese balance o ese equilibrio entre la vida laboral con la vida personal y familiar, ¿vale? Es un tema importante que se trabaje, porque allí es donde está, digamos, la percepción de todos ustedes que han participado del proceso es lo más sensible, ¿vale? Y luego viene el pilar de coherencia, que también tiene varias variables muy asociadas al sistema. Aquí, estas variables. Aparece primero coherencia de los líderes. Entonces, dice, para los líderes es una práctica habitual ser coherente. Este es un tema clave y está muy vinculado a lo que hablamos en el anterior que tenía que ver con la información. Y es que el líder tiene una figura en la organización que es pública, ¿sí? El líder es un influencer dentro de la organización, ¿sí? Tienen ese papel preponderante. Entonces, como es un influencer, puede ser un influencer para lo deseable, favorable, o también para lo no favorable. Por eso es importante que cuando se dice algo, se actúe de manera coherente frente a eso, porque si no se vende, digamos, una mala idea o sea, un mal mensaje a las personas. Entonces, esta parte es clave y se tiene que abordar mucho desde el liderazgo. También el manejo de la información, el manejo de cómo se da la retroalimentación dentro de los equipos de trabajo. Y esta es una variable que también se percibe sensible, ¿sí? Que está calificada con 1,31, si bien es tan favorable, digamos que es de las bajas, es la más baja, digamos, de este bloque acá relacionado con coherencia. En la parte de retroalimentación, los objetivos y las expectativas están claras para cada uno de los integrantes. El objetivo de la retroalimentación es evidenciar oportunidades de mejora en los integrantes, una valoración buena. Los procedimientos, aquí hay una valoración, digamos, más alta. La organización cuenta con procesos y procedimientos confiables. Hay formalidad
en los procedimientos de la organización. Aquí hay una valoración importante, es alta. Esta parte, digamos que es clave porque el tema de la desconfianza o de la desconfianza también, digamos que se toma el parámetro un poco de referencia es el proceso. ¿Sí? Es un poco el Pareto, la variable comparativa, tiene que ver casi siempre con las normas, porque nosotros nos movemos frente a algo que nos define lo que está bien y lo que no está bien, ¿sí? Y normalmente eso que define que algo está bien o no está bien se da a través de una norma, ¿sí? A través de un proceso. Ese es el cimiento un poco en el que todos estamos parados para saber cómo actuamos frente a las cosas, ¿vale? Entonces, esos procedimientos siempre tienen que ser confiables y tienen que ser claros. Las normas y políticas, los integrantes actúan según las normas de la organización, aún sin ser auditados por un ente de control. Esa parte es clave. Eso tiene que ver con la toma de conciencia, con la conciencia. Es que yo no necesito tener un policía al lado o que el proceso, tener una supervisión para hacer bien las cosas, para hacer bien mi tarea, bien mi trabajo. Digamos que parte del profesionalismo está en eso y también tener esa conciencia frente a cómo actúo frente a las tareas, sin que tengan que tener un ente de control. ¿Qué pasa? Que cuando eso es así y cuando se generan dinámicas de ese tipo, se siembran hábitos o conductas de desconfianza y normalmente se termina endureciendo el proceso. Y cuando se endurece el proceso, muchas veces el proceso, en vez de hacer las cosas más fáciles y ágiles, se termina volviendo casi una piedra en el zapato para muchos. Entonces, ¿qué pasa cuando no se actúa bien en conciencia? Que se empiezan a generar conductas como pedir la tarea 2, 3 veces al día, hacer un seguimiento demasiado estricto frente a lo que se hace. Entonces, pedir un reporte por la mañana, pero te voy a pedir uno por la tarde para saber si estás trabajando o no estás trabajando, si lo estás haciendo como se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Y esas son cosas que al final son tan operativas y tan desgastantes que se vuelven es una traba al proceso, no lo permiten agilizar, pero que muchas veces esas conductas se dan es porque algunos no actúan con ese nivel de conciencia y obligan a que todo el mundo entre en una dinámica donde hay una supervisión total del trabajo y eso no es chévere. Por eso digamos que se tiene que actuar siempre frente a frente al proceso o tarea de una manera consciente. El comportamiento de los altos mandos de la organización refleja el cumplimiento de las normas y políticas. 161, nosotros también digamos 171, hay una valoración importante de esos dos, quiere decir que se está haciendo y es algo muy favorable. Manejo de conflictos. En la organización nos expresamos con respeto, independientemente del contexto o de las personas que tenemos enfrente. Eso es importante que se dé en la empresa, esa transparencia también, frente a la actuación. No necesariamente comportarnos de una manera cuando tenemos al jefe al lado, cuando estamos frente a una directiva, sino que esa actuación siempre tiene que ser, digamos, intachable frente a cómo nos expresamos o manifestamos con un compañero de trabajo, con un cliente, ¿sí? Digamos que eso también tiene que ver con un tema de lealtad, ¿sí? En las organizaciones. Y ese comportamiento se tiene que reflejar siempre así. ¿Sí? Tenemos que ser de un solo palo, por así decirlo, una sola astilla. No actuar de manera conveniente, porque a veces se dan esas dinámicas. Se actúa de manera conveniente y eso se percibe en los grupos y ese tipo de comportamiento genera desconfianza. ¿Sí? Eh, en la organización cuenta con mecanismos institucionales para expresar las ideas, opiniones y resolver las diferencias. Esta parte es clave porque la organización tiene que garantizar, es decir, el sistema tiene que garantizar que esos canales estén, que esos espacios estén, que ese feedback, esa retroalimentación se dé, ese espacio tiene que estar y el sistema lo tiene que garantizar. Pero también es importante que las personas utilicen ese canal y a veces pasa que el canal no se utiliza, se acude, digamos, a la informalidad para poder manifestar la inconformidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos inconformes frente a una situación que está ocurriendo. Hay un canal para reportar eso y para manifestar eso, para expresarlo. No lo hacemos, nos callamos lo que sentimos, pero luego manifestamos esa inconformidad con un compañero de trabajo, con un compañero de otra área y empezamos a sembrar alguna dinámica ahí que empieza a afectar el ambiente laboral.
¿sí? Entonces, si tenemos algo para decir, hay que decirlo, hay que expresarlo. Esa confrontación se tiene que dar porque a partir de esa confrontación también se construye, ¿sí? Esa confrontación de ideas, aquí no es solo personas, estamos hablando de ideas también, de procesos. Eso se tiene que dar porque a partir de eso se construye. Y no generar esas dinámicas desde la parte informal, porque eso sí genera unos comportamientos que afectan o que de alguna manera minan la motivación y la credibilidad dentro de los grupos de trabajo. Entonces, evitar ese tipo de situaciones, ¿vale? Eh, este modelo plantea dos grandes focos y la confianza se construye a partir de estos dos grandes focos. Aparecen las personas, aparece el sistema. Las personas, desde sus prácticas individuales, desde sus comportamientos, sus conductas, y el sistema desde las prácticas empresariales, las normas, los procedimientos, las instrucciones, desde allí, ¿sí? Desde estos dos frentes se construye confianza. Entonces, cuando nosotros hacíamos la valoración de hacer el repaso por las variables vinculadas a las personas y al sistema, lo que podemos ver es que hay una brecha en ambas para alcanzar el ideal, ¿sí? En ambos frentes, tanto en el sistema como en las personas. Entonces, cuando uno valora esto en una escala que va de -3 a 3 y empieza a revisar las variables del sistema y las variables de personas, encuentra que hay una brecha en la parte que tiene que ver con sistema para llegar a ese punto ideal, que es, digamos, la excelencia, por así decirlo, que es donde quisieran estar todas las organizaciones, en este caso de 1,49, más o menos está ahí como esa es la brecha que hay que empezar a resolver. Y cuando lo separa uno desde el lado de las personas, hay un poco más de sensibilidad en este tema de las personas y la brecha está más o menos en 1,70 para alcanzar ese ideal. Entonces, el mensaje aquí es que las dos partes son importantes, son preponderantes para que la confianza se dé en la organización. Y ambas situaciones, desde esas dos ópticas, se tienen que dar. ¿Sí? Es decir, los esfuerzos tienen que estar de un lado y del otro. ¿Vale? Nosotros seleccionamos las variables o las key wins, que son las variables pivote, en este caso las variables de mayor sensibilidad, porque al momento de dar una recomendación, si bien todo es importante, siempre se deben definir prioridades, porque a partir de esas prioridades empezamos a abordar, empezamos a accionar cosas. Y en este caso, estas variables, por tener una menor, digamos, una mayor sensibilidad, perdón, si se accionan, se van a empezar a afectar positivamente o de manera favorable otras variables que están relacionadas. Entonces, esta, digamos, es un poco la ruta de los temas de mayor sensibilidad. Entonces aparecen el eje de credibilidad, confiabilidad y coherencia. Y aparecen las variables dentro de cada eje que son más sensibles. Dentro de credibilidad, la parte que tiene que ver con competencia, que está muy vinculada a la óptica o la perspectiva de personas. El propósito aquí, evidenciar una adecuada experiencia, calidad, profesionalismo y conocimiento, ¿sí? Que se transmite en cómo se presta el servicio, en cómo se mejora y se vuelve también más eficiente el desarrollo de esas tareas. Confiabilidad, en confiabilidad aparecen dos variables. Aparece la de relaciones y trabajo en equipo, y el propósito de esto es que se cultive un clima favorable a través del reconocimiento sincero del trabajo colaborativo. De que esto, digamos, lo hacemos bien, pero lo hacemos entre todos. Esto no es de unos pocos jalando, sino que este es un tema donde todos jalamos para el mismo lado, ¿vale? Confiabilidad también, preocupación por las personas, que tiene que ver mucho con la parte del bienestar, del equilibrio, y es reconocer a los colaboradores por su lealtad a la organización, bienestar, reconocimiento, equilibrio. Esa parte, digamos, es sensible allí, también se tiene que abordar desde el sistema. Y la parte que tiene que ver también con la coherencia, donde aparece coherencia de los líderes, que tiene que ver con personas, y el propósito es que los líderes actúen en consecuencia con sus ideas, ¿sí? Y que inspiren y que de alguna manera promuevan esa dinámica sana, esa dinámica deseable que se tiene que dar en la organización, que sean ese referente a seguir, ¿vale? Entonces, estos son los temas, digamos, de mayor sensibilidad en el ejercicio, es por donde se deberían orientar las acciones. No necesariamente allí tienen que contemplar todos los demás aspectos, pero estas son digamos, las más sensibles, por así decirlo, ¿vale? Las que son prioridad. Ahora bien, ¿qué acciones construyen confianza? Vamos a citar acá unos ejemplos de qué se puede empezar a hacer, de qué se debe seguir haciendo, porque yo estoy seguro que ya se hace, pero que se tiene que seguir fortaleciendo, y qué se tiene o qué conductas se tienen que empezar a
de a poco a disminuir. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana, ni de un mes a otro. Eso es un trabajo fuerte que requiere constancia y que requiere también el compromiso de todos, ¿vale? Entonces, frente a los atributos de la confianza, para promover un alto nivel de confianza, ¿qué se tiene que seguir fortaleciendo? La crítica conjunta sobre el progreso y que se haga periódicamente, es decir, que se haga esa retroalimentación sobre cómo se va creciendo en el proceso, cómo se puede mejorar. Eso se tiene que ir dando para ir cada día, digamos, creciendo más en hacer ese proceso más perfecto, por así decirlo, o buscar esa excelencia en el proceso. Los problemas se tienen que manejar abiertamente, ¿sí? Si hay una situación que a mí me está incomodando, que me está cargando, yo tengo que acudir a los espacios que me está abriendo la empresa para manifestar eso. No es bueno que esas cosas se guarden, porque generan situaciones que afectan a los equipos y afectan el ambiente de trabajo y hace que el ambiente sea un ambiente muy difícil, que siempre sea tenso para poder hacer las cosas. Libre colaboración. En crisis se debe trabajar más cohesionadamente. Hay que entender la situación también actual, que es compleja en el entorno laboral, ¿sí? En el entorno también de la empresa. Entonces, este es el momento para ser solidarios también, para manifestar esa solidaridad y trabajar cohesionadamente, es decir, empujar todos para el mismo lado, ¿vale? Alto sentido de trabajo en equipo. Yo sé que a veces cuesta trabajar en equipo, no es fácil trabajar en equipo, ¿sí? Y cuando uno toma una dinámica frente a sus tareas y responsabilidades y cumple en ellas, a veces cuesta mucho poder, digamos, entender la dinámica que se puede dar en un equipo de trabajo, pero esa es la forma, digamos, de nivelar que las situaciones que están funcionando bien se generalicen y que todo empiece a funcionar bien. Y no preocuparnos únicamente de que lo mío salga bien y los demás no nos importe, ¿vale? Mala actuación se debe confrontar y buscar una solución conjunta. Ese tipo de situaciones cuando se dan que no son positivas, que no son buenas, ese tipo de cosas tienen que clarificar, se tienen que exponer, porque a veces lo más cómodo está en dejarlas pasar, ¿sí? En no manifestarlas, en no darles, se dice muchas veces, no, pues no le demos trascendencia a eso. No es el hecho. El hecho es que esas situaciones se tienen que resolver, ¿sí? Para poder seguir adelante, esas cosas se tienen que resolver, ¿vale? Hay compromiso en las personas, debe haber ese compromiso en todos, frente a que las cosas mejoren. Políticas, normas y procedimientos que ayudan, ¿sí? Eso, digamos que el proceso tiene que facilitar el trabajo y no hacerlo más complejo, más complicado. Pero digamos que eso va de la mano con el compromiso también, que era un poco lo que les manifestaba antes de ser conscientes. Muchas veces por esa parte de esa falta de conciencia, se genera que el proceso se vuelve muy duro, demasiado estricto, demasiado riguroso, demasiado tedioso, pero es porque por unos pueden terminar afectados todos en la organización, ¿sí? Entonces, por eso digamos que hay que tener ese compromiso y conciencia frente a las tareas. Alto grado de innovación, y la innovación debe ser una generalidad en la empresa. Es decir, a veces el tema de la innovación se asigna a unos pocos y se les da ese rol de que en usted está la tarea de que esto salga adelante, de que eso que hemos perdido en el mercado lo recuperemos, en que presentemos un tema, un nuevo proyecto, pero no. Esa mejora en el proceso es parte de todos, ¿sí? Y todos podemos aportar a ello. Y frente a lo que hace cada quien, se puede aportar siempre desde la innovación, cómo se podría hacer mejor, cómo se podría hacer de una manera más ágil, cómo se podrían disminuir los costos frente a esas acciones que se están tomando, en hacer el tema más eficiente y distinto. ¿Y qué se debe? Esto, digamos, lo que se tiene que fortalecer. ¿Y qué se tiene que disminuir? Pues más o menos es una comparativa de esto mismo. Que los errores y problemas se escondan, esas dinámicas se tienen que ir eliminando y disminuyendo hasta el punto que eso no se dé en la organización. No esconder las cosas, ¿sí? A veces se esconde porque hay miedo, ¿no? A una repercusión. Es que yo manifiesto que me equivoqué en eso, luego voy a tener un problema tremendo, ¿sí? Pero no, las cosas se tienen que manifestar porque es la forma de cómo se van a corregir luego. Evitar la retroalimentación. Esta parte hay personas que dicen, no, yo siento que esto está ocurriendo, pero siempre es como dentro de sus pensamientos o se lo transmiten a quien es su compañero más cercano, pero nunca lo exponen, se queda siempre como en algo que piensa y no lo expone. Y a veces esa parte es necesaria porque es la forma que un líder entienda muchas veces que puede tomar otro camino, que hay otras posibilidades, pero si la gente no lo dice,
pues la persona tampoco puede adivinar que las personas están sintiendo o pensando eso, ¿vale? Recelos de su área de responsabilidad. A veces nos sentimos como muy metidos como en nuestra operación y como que no permitimos como que nadie se pueda, digamos, vincular a eso, como que guardamos cosas, como que no, es que esto yo lo manejo aquí y entonces yo escondo muchas veces como una forma de hacerlo, ¿sí? Porque es que yo fui el que creé eso, porque es que yo fui el que construí eso y porque se lo voy a facilitar a otros en la empresa. Entonces se generan esas dinámicas que no están bien, porque al final necesitamos que a toda la empresa le vaya bien, no que a una persona puntualmente siempre destaque, sino que a todos les vaya bien. Entonces a veces ese protagonismo mal manejado afecta, digamos, el proceso y digamos que se pierden oportunidades para que otros puedan dinamizar la forma como hacen las cosas. ¿Sí? La mala actuación pasa desapercibida, eso se tiene que empezar a disminuir también. Esas cosas se tienen que censurar de alguna manera, ese tipo de comportamientos que no están bien, ¿sí? Eso se tiene que exponer porque es la forma de corregir ese tipo de situaciones. Relaciones contaminadas, hipocresía, agigantamiento, hacemos referencia a cuando se maneja a un ego mal manejado, que a veces ocurre mucho dentro de los grupos de trabajo, o entre un área y otra área, entonces empiezan como a tirar un poco, es que eso no es mío, eso era su responsabilidad, entonces empiezan a manejar unas cosas que no construyen, sino que por el contrario siembran en la desconfianza. Las políticas, normas y procedimientos que abruman, eso tiene que disminuir. Es decir, cosas que ponen trabas a las personas para hacer las cosas y lo que hacen es dificultar y cargar más de tareas que al final no están manifestándose en los resultados, ¿sí? Pero entendiendo también que eso corresponde también a un sentido de compromiso y de conciencia frente a cómo se hacen las cosas, ¿vale? Para que eso también vaya disminuyendo, esos procedimientos que a veces abruman. No hay responsabilidad ni compromiso, eso también se tiene que ir disminuyendo, es decir, todos tenemos que asumir una responsabilidad y asumir unos compromisos porque esa es la manera como todos aportamos a que las cosas salgan mejor. Tradición, esta parte que a veces cuesta mucho en las organizaciones, y es volver al antaño, ¿sí? Entonces, no, es que hace unos años esto era mejor, esto funcionaba antes mejor, cuando estaba tal dirección o cuando se hacían las cosas distinto, pero ¿qué pasa? Que es que las cosas han cambiado, ¿sí? La vida es dinámica, los entornos empresariales son dinámicos, cada vez más competitivos, y hay cosas que sí o sí se tienen que ajustar. Y pues sí, antes eran así, pero ahora son otros tiempos, y tenemos que de alguna manera también estar abiertos al cambio, solo que eso cuesta y cuesta mucho, ¿sí? Y siempre va a haber una resistencia a eso. Eso se tiene que dar porque seguramente la organización ha tenido que hacer unos esfuerzos grandes para ir generando esos cambios, pero esos cambios se facilitan cuando las personas también los entienden y entienden de por qué a veces esas situaciones se tienen que dar, sí o sí, para garantizar la supervivencia, por ejemplo, del negocio, ¿sí? De la organización. Entonces no es fácil y se tiene que ir rompiendo eso para abrir la posibilidad de nuevas oportunidades, ¿vale? Y la innovación centrada en pocas manos, y como que es que esto le corresponde a tal persona. No, no, la innovación debe estar en todos, porque todos de alguna manera entendemos que hay formas como nuestro proceso podría ser más dinámico, ¿sí? No nos callemos eso, ¿sí? Eso se tiene que de alguna manera manifestar y el sistema que está en la organización debe garantizar también un mecanismo para que luego ese tipo de aportes se reciban, ¿sí? Porque a veces también puede pasar que yo estoy abierto a manifestar algo que podría mejorar una situación, pero como no encontré receptividad en la empresa, pues no, simplemente no volví a participar de eso. Prefiero quedarme callado porque ya lo intenté una vez y como que no me escucharon, entonces no lo vuelvo a hacer, ¿no? Volvamos a insistir porque eso es un tema de insistir, insistir, insistir y persistir. Eh, y la empresa también la recomendación es a que esos espacios para ese tipo de co-creación, de innovación, de interacción entre unidades se promuevan más. ¿Sí? Esa parte es una forma como se puede dinamizar este tema de la innovación, ¿vale? Eso digamos que frente a los consejos. Ahora bien, quiero cerrar esta parte con un comparativo. eh, Tiene que ver con la confianza como un activo corporativo transferible, ¿sí? Las organizaciones están compuestas, tienen un capital que es físico, tienen un capital humano y hay un capital social. La confianza hace parte de ese capital social, ¿sí? Es algo que se puede generar, que se puede transferir, la confianza se construye y se transfiere,
pero es parte, digamos, del hacer de todos. Hay una diferencia porque a veces se confunde un poco el concepto de confianza con el de reputación, ¿sí? Entonces, reputación hace referencia a lo que las personas piensan de mí, lo que las personas están pensando sobre uno. Y generalmente ese pensamiento surge del balance de acciones pasadas, comportamientos pasados, acciones pasadas, que van construyendo lo que piensa alguien sobre uno, ¿sí? Que puede ser bueno o que puede ser malo, pero es producto de acciones pasadas, de las acciones que yo he hecho. La confianza tiene que ver con lo que las personas esperan de mí, ¿sí? Entonces hace más referencia a las expectativas que se tienen a futuro, no de mis acciones pasadas, no, lo que yo estoy esperando de aquí en adelante. Entonces, ¿qué pasa? La reputación la atribuyen los demás, pero la confianza la atribuye uno mismo, ¿sí? Esa es la diferencia entre los dos conceptos, ¿vale? Y ambos conforman algo que tiene que ver con la probabilidad que las personas asignan en que uno haga lo correcto, en que se haga lo correcto. Ahora bien, ¿qué es lo correcto? Uno dice, bueno, ¿y qué es lo correcto? Lo correcto es, en este caso, como estamos en un entorno laboral, lo correcto es la promesa corporativa, que es aquello que define a lo que tú te comprometiste, ¿sí? Y en función de eso se va generando el dinamismo de la confianza. Una recomendación para promover relaciones confiables es que siempre que se establece una relación con otros, se tiene que establecer desde el win-to-win o desde el beneficio mutuo, ¿sí? Yo me beneficio y tú te beneficias, ¿sí? Siempre tiene que haber como una reciprocidad en cómo se establece esa relación, porque a partir de que el tema sea recíproco, en el beneficio mutuo, eso construye confianza, ¿vale? Entonces, esa es la invitación, digamos, en este espacio, a que se empiecen a generar esas relaciones de beneficio mutuo. Eso se tiene que empezar a dar día a día en la organización. Eso siembra, eso cultiva confianza, ¿vale? Y seguramente a partir de eso se va a ir creciendo, digamos, en esa construcción de confianza que se está dando en la organización. Eh, ya con esta parte cierro. No sé, Cielo, si quieres aportar algo como un complemento a lo que acabamos de mencionar para todas las personas, o si alguien en el chat Sí. nos dejó sus comentarios. Entonces, muchas gracias por acudir a este espacio y ánimo porque la confianza se construye entre todos. Gracias, Cristian, por tu intervención. Estoy revisando en el chat, no tenemos inquietudes en el momento. Lo que sí quiero resaltar de las palabras que tú nos das el día de hoy, que son muy beneficiosas para ambas partes, es informarle a los trabajadores que los canales, como tú lo mencionabas, de recursos humanos están abiertos. El conducto regular es siempre dirigirnos a nuestros superiores, a nuestros jefes, directores. Si ya de pronto no tenemos una solución que nos ayude, entonces pasar a recursos humanos y nosotros validaremos cómo podemos ayudarles y si no la transferimos a la dirección general. Pero la idea es que la construcción de la confianza se hace entre todos, ¿sí? No es solamente de una parte más que de la otra, así que la invitación es a que todos participemos, a que nos apoyemos, a que busquemos soluciones conjuntas. Nosotros estaremos esperando el plan que Cristian nos puede brindar, esas herramientas para generar un plan que nos pueda ayudar a mejorar esta confianza, a fortalecerla. Entonces, cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier duda, pueden hacérnosla llegar al correo de recursos humanos y desde aquí, bien sea la transferimos a Cristian o desde aquí miramos si la podemos solucionar. Muchas gracias a todos pues por la participación en este primer curso, la invitación a que participen en los que vienen en el resto del año. Esta participación activa nos ayuda a tomar mejoras, entre la muestra sea más grande, pues más confiabilidad y más digamos, herramientas tenemos para poder tomar acciones. Entonces, que tengan un muy buen día y muchas gracias, Cristian, por tu acompañamiento. No, gracias a ustedes por permitirnos participar y acompañarles en este proceso. Y nada, desearles un muy resto de feliz semana, que las situaciones que estamos viviendo mejoren por el bien de todos, y que sigan estando bien, en salud, ustedes, sus familias, y que las cosas en la organización sigan mejorando. Ese es siempre, digamos, el mensaje de que las cosas pueden ser mejor si todos, digamos, que también aportamos a eso, ¿vale? Entonces, un Bueno, saludo cordial para todos y cuídense mucho.
Gracias, feliz tarde, hasta luego.